La maldición del Titanic sugiere una antigua leyenda en la que se cree que el hundimiento del famoso transatlántico en 1912 fue causado por una maldición. La idea de una maldición se basa en una serie de eventos que ocurrieron antes y después del naufragio, que algunos creen está relacionado con el hundimiento del Titanic. Por ejemplo, se dice que un obrero que trabajó en la construcción del Titanic cayó desde una gran altura y murió en la construcción del barco, lo que algunos consideran como un presagio de la tragedia que se avecinaba. Además, se cree que algunos pasajeros y tripulantes del Titanic habían tenido sueños premonitorios sobre el hundimiento. Otro hecho que a menudo se cita como parte de la maldición es que el barco hermano del Titanic, es decir, el RMS Britannic, también se hundió durante la Primera Guerra Mundial, aunque en este caso se debió a una mina naval. Hay muchas teorías que engloban el por qué el Titanic conlleva alrededor suyo muchas desgracias y desastres. El sumergible Titán ha removido entre los escombros de los recuerdos la llamada maldición del Titanic. Eran las 2:18 de la madrugada del 15 de abril de 1912. Cientos buscaban de manera angustiante escapar en botes en el frío del océano. En ese momento, un ruido ensordecedor dominó la escena. El casco de la inmensa embarcación se había partido al medio tras haber chocado con un iceberg. 2 minutos después, la mole había desaparecido. El mayor barco de pasajeros del mundo, que viajaba en Southampton, en Gran Bretaña, Nueva York, con más de 3.600 personas a bordo, incluyendo la tripulación, se había hundido a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova. Solo 712 pasajeros lograron salvarse en aquella fría noche de abril. El transatlántico, que representaba el sueño cumplido de muchos, el representante del lujo de la época, se había convertido en una verdadera pesadilla, una de las que aún se habla y sigue generando incógnitas. A partir de ese momento, infinidad de mitos y leyendas surgieron alrededor del Titanic, y muchas hablan de maldiciones que recayeron desde el comienzo de la construcción del barco, al que, según su diseñador, ni Dios podría hundir. Propiedad de la compañía naviera White Star Line, el RSM Titanic comenzó a diseñarse y construirse en 1908 y finalizó en 1911. Meses después, a principios de 1912, todo el equipamiento interior estaba completo. Construir el Titanic no fue fácil, todo llevó más tiempo del esperado. Hubo peleas entre las empresas encargadas. Conseguir los fondos se complicó y las idas y vueltas solo generaron conflictos. Durante este proceso, se cuenta que 8 trabajadores de la constructora Harland & Wolff perdieron su vida. Si bien ese es el dato que se conoce, hay versiones que mencionan que el número pudo haber sido mucho mayor, algo que aún hoy en día se sigue investigando. Desde este punto podríamos notar cómo desde el comienzo de la construcción del Titanic el desastre y la desgracia ya se veía implícito. Alguno de los casos de los fallecidos fue el de Samuel Joseph Scott, quien se fracturó el cráneo al caer de una escalera. Su colega John Kelly falleció también al caer del barco 2 meses más tarde. William Clark, un perforador, falleció de neumonía después de una caída, mientras James Dobbin fue aplastado por la madera. Y otro compañero, Robert James Murphy, también sufrió una caída accidental que le habría fracturado el cráneo. El Titanic llevaba cobrando vidas mucho antes de siquiera haber zarpado en el mar. Mientras los accidentes por quienes trabajaban en la obra del Titanic sucedían cada vez más frecuentemente, hubo también un gran incendio en las carboneras, lo cual ya deparaba mal augurio para este transatlántico. Existe otra teoría de un objeto que fue encontrado en el naufragio y fue lo que supuestamente sería una tapa de ataúd egipcia que se presume alguna vez cubrió a la momia de una mujer. Se piensa que pudo haber sido de una sacerdotisa de Amon-Ra. Actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres, conocida como la momia de la mala suerte, aunque en realidad la momia ya no existe.
ya que solo queda la tapa del ataúd que mide 1.62 metros de altura. Pintada de colores vivos y cubierta de jeroglíficos, la leyenda también afirmaría que la pieza arqueológica fue la causante del hundimiento del Titanic. Por supuesto, estas son solo especulaciones. Según se cuenta, William Tim Stead, que viajaba al bordo del Titanic y quien no sobrevivió al accidente, contó el relato sobre las maldiciones de la momia a los tripulantes y aseguró que ésta viajaba a bordo del Titanic. Pero, ¿cuál es la historia de este objeto? Entre 1860 y 1870, Thomas Douglas Murray se lo compró a un grupo de ladrones de tumbas en Tebas, Egipto. El hombre y su equipo lo llevaron a Inglaterra, pero múltiples desgracias cayeron sobre el grupo. Uno de los compañeros se perdió en el desierto y desapareció. Otro recibió un disparo accidental en un brazo y perdió la extremidad. Y cuando llegaron a Gran Bretaña, las situaciones extrañas continuaron. Una de estas personas contrajo una grave enfermedad que lo dejó postrado. De acuerdo a documentales, la pieza data de finales de la dinastía del 950 y 900 a.C. En la representación se puede ver que la figura tiene una peluca o un collar y tiene las manos colgadas de un modo extraño, a la altura del pecho y de forma horizontal, con las palmas hacia afuera. Se piensa que el haber llevado a esta momia en el transatlántico, esta intrigante pieza arqueológica, la maldición hizo su efecto y es por esto que el Titanic acabó hundiéndose en el mar. A día de hoy circula la teoría de muchas personas que creen en esta leyenda de que el sumergible Titán fue parte de la maldición del Titanic y por eso implosionó. Pero ¿qué piensas tú? Déjamelo en la caja de comentarios. ¿Piensas que esta solo es una leyenda absurda o que quizás realmente hay cosas más allá del entendimiento humano? Si este video realmente te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Si ya lo hiciste, activa la campana de notificaciones. De esta manera estarás al tanto del próximo contenido. Yo soy Host y conmigo en un próximo video.